Hola a todos, hoy iniciamos un viaje desde Puerto Natales hacia Punta Arenas, aunque en realidad estamos viajando desde Puerto Natales hacia el Aeropuerto Internacional de Punta Arenas. Para ello iniciamos un viaje en la empresa Busur, que sale en algo así como 5 minutos, así que estoy un poquito contra el tiempo, pero ya estoy llegando al rodoviario. El bus salió temprano de Puerto Natales, del rodoviario, puntualmente a las 10 de la mañana. Este es un viaje que tiene por destino Punta Arenas, aunque nosotros nos vamos a bajar antes en el aeropuerto. Al salir del terminal avanzamos por la avenida Santiago Bueras por unas cuantas calles. Después de eso tomamos la avenida Libertad, aún dentro de Puerto Natales, y acá podemos observar algunas zonas residenciales de la ciudad, las plazas, y podemos ver cómo son las viviendas, cómo son los lugares acá en Puerto Natales. Y ya después de eso llegamos a la ruta 9 y comenzamos a abandonar esta ciudad que nos ha acogido, que nos ha recibido con las puertas abiertas. Una ciudad muy bonita, muy tranquila y también muy fría. Después el bus pasa frente al regimiento número 5 de Lanceros, en las afueras de Puerto Natales, en la zona periférica. Y para nosotros es uno de los últimos lugares que vamos a ver de Puerto Natales, ahora que ya nos estamos yendo a Punta Arenas. Después de eso el bus avanza por estepas patagónicas que se van alternando con bosques magallánicos. Luego de eso volvemos a ver estepa patagónica. El paisaje acá se va alternando, se van intercalando las estepas con el bosque magallánico. Y eso al viaje le da un dinamismo que lo hace muy divertido, muy entretenido, y yo me lo pasé súper bien. Me fui mirando por la ventanilla todo el viaje, no dejaba de sorprenderme realmente porque es muy muy bonito y muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces el viaje me llamó mucho la atención, me encantó. La verdad es que las 3 horas en el bus para mí se me pasaron volando, en serio, volando. Después pasamos por una estancia ovejera que estaba a un costado del camino. Estas estancias acá en Magallanes son realmente antiguas y datan de la década de 1880. Las estancias se dedican principalmente a lo que es la producción de carne de ovejas, de lana y también de otros derivados justamente de las ovejas. Acá vimos algunas vacas que estaban allá en las cercanías del camino, y son una de las pocas veces que vamos a ver ganado que no sean ovejas. Y después de eso, una vez más, bosque magallánico, muy bonito. Yo acá debo reconocer que lo único que quería era bajarme del bus, ir a caminar, perderme en ese bosque, que lo encontré súper bonito, me encantó por los colores, por cómo se ve. Pero como este no es un viaje turístico, el bus acá no hace detenciones, sino que avanzamos rápidamente. Pero yo acá me hubiese bajado del bus, me hubiese ido a caminar, me hubiese perdido ahí todo el día porque de verdad estaba súper bonito y muy llamativo. Los colores resaltan mucho a la vista porque son muy distintos a lo que uno ve en el resto del país. Entonces, muy lindo, muy bonito. Algo muy curioso es que por acá hay un pasajero que se bajó del bus. Yo lo grabé porque me llamó mucho la atención el lugar donde estábamos. Este es un hotel, se llama Hotel Río Rubens y está ubicado, como el nombre lo dice, cerquita del río Rubens y cerca de la Villa Renoval. Por acá es muy curioso el lugar porque realmente no hay casi nadie viviendo alrededor, pero de pronto te encuentras con un hotel. Y yo lo entiendo porque como turista el lugar es súper impresionante, resalta mucho a la vista por los bosques, entonces lo entiendo. Yo de hecho me hubiese quedado por acá encantado, como un cliente más del hotel, porque de verdad es muy bonito. Después de eso llegamos a la Villa Renoval. La Villa Renoval sigue dentro de la comuna de Puerto Natales
Y en esta villa viven muy pocas personas. Estamos más o menos a unos 60 kilómetros de Puerto Natales y la gente por acá se dedica principalmente a la ganadería. Es la principal fuente de trabajo de los habitantes de esta zona. Y después de eso el bus ya prácticamente abandona Villa Renoval porque es muy pequeño. Es solamente un poblado muy chiquitito que está entre medio de los bosques, ¿ya? Y las pampas patagónicas. Acá vemos un cultivo de alfalfa. Me llamó mucho la atención porque no esperaba realmente encontrarme con algo de, no sé, llamemos agricultura en esta zona. Y después miren qué belleza, ¿ya? Miren qué lindo acá, bosques magallánicos una vez más, con presencia, ¿no?, de árboles muy bonitos. Y acá Primavera, ¿no?, el poblado de Primavera, que ojo, no es la comuna de Primavera, esto ya es la comuna de Laguna Blanca. Y casi me lo pierdo, casi no me doy cuenta que estábamos por este lugar, pero alcancé a tomarles allí unas fotos, ¿no? Ese es el Cerro Chico, ¿ya? Así se llama. Después avanzamos por estos lugares, el bus avanza raudamente hasta llegar a Punta Arenas. El bus avanza por las estepas de la Patagonia, llegamos ahora a la Villa Tehuelches, seguimos en la comuna de Laguna Blanca. La Villa Tehuelches está ubicada, como les comento, acá en Laguna Blanca. Aproveché de grabar porque creo que son las pocas veces en que uno puede pasar por estos lugares. Llaman mucho la atención, son lugares donde la gente se dedica principalmente a la actividad ganadera, a la cría de ovejas, de ganado. Y yo estaba muy impresionado por acá realmente con la presencia de estos pueblos, porque sinceramente pensé que no iba a encontrar casi nada entre Puerto Natales y Punta Arenas, pero me llevé una gran sorpresa. Acá hay un pasajero que subió al bus y yo aproveché de grabar, de hacer tomas, en parte para dejar un registro del lugar, para que quede documentado, para que después tengamos la posibilidad de observar cómo son estas zonas. Y ya después de eso el bus avanzó, reinició la marcha, teníamos que avanzar hacia Punta Arenas. Acá el bus únicamente se detuvo para que este pasajero pudiera subir y ya después continuamos con nuestro viaje. La visita a Magallanes me encantó, es una zona muy fría, las mañanas son frías, muy heladas, en la tarde, después de las 2 de la tarde más o menos, te puedes quitar la parca, pero nunca el chaleco. Pero es curioso porque hace frío, llueve bastante, pero no sentí que hubiese tanta humedad. Ya es un lugar muy frío y ventoso, pero muy bonito realmente. A mí el viaje me encantó, yo quedé maravillado, realmente quiero volver. Aquí pasamos por la comuna de Río Verde, pero no vi ningún pueblo, así que me da la impresión que es más que nada un cartel que te avisa que estás en la comuna. Como les comentaba, a mí el viaje me dejó muy contento. Yo tengo unas ganas de volver a Magallanes porque de verdad es muy bonito, muy lindo. Después el bus avanza por la carretera y llegamos a la zona de control de Conaiquén. Y la villa de Conaiquén no logré saber a qué comuna pertenecía, pero estuve averiguando y Conaiquén viene del Cahuéscar y significa el lugar o la tierra de Calafates. Acá el bus hizo una detención, había un control de carabineros, pero yo no entendí muy bien lo que pasaba por acá porque el bus bajó la velocidad un ratito y ya rápidamente reinició la marcha. Investigando sobre Conaiquén, descubrí que acá hay un monumento nacional y que es el cementerio de Villa Conaiquén, que destaca porque se encuentran enterrados los primeros colonos que llegaron a la región de Magallanes. Después de eso, el bus, ya cercano a la zona de Punta Arenas, pasa frente a una central eólica. Ahora las hélices están del otro lado de la ventanilla y acá estas pelotas de golf, según yo, son gigantescas. Me imagino que son donde se almacena la electricidad. Me llamó mucho la atención por la forma y el tamaño de estas, no sé, pelotas de golf, llamémosle así. Pero bueno, esto ya nos indica que estamos cerca de Punta Arenas. Después de eso pasamos por el Parque Chabunco, o bueno, por fuera del Parque Chabunco, que está ubicado a 18 kilómetros al norte de Punta Arenas.
Destaca porque podemos acá realizar picnic, cocina al aire libre, cuenta con distintos senderos y además destaca por la presencia de bosque magallánico. El bosque magallánico es aquel bosque que hemos visto a lo largo del video y de hecho es el que está justamente acá en la pantalla y que es muy bonito, tiene una característica que resalta la vista por la forma de los árboles, por los colores que van formando y este tipo de bosques se conforman principalmente por 3 especies de Nothofagus que son el ñirre, la lenga y también el coihue de Magallanes. Y son realmente muy bonitos y vale totalmente la pena perderse dentro del bosque, dar vueltas, mirar, recorrer. Yo realmente aquí me pasaría todo el día sinceramente dando vueltas por dentro de estos lugares porque son realmente maravillosos. Bueno, ya llegando casi a nuestro destino, al ingreso del aeropuerto de Punta Arenas, por acá yo ya me tenía que bajar. Y les quiero comentar por último un dato que les puede servir para cuando visiten esta zona, si es que aún no lo han hecho, y es que el bus puede tomar pasajeros en este aeropuerto, pero únicamente para aquellos que vayan a Puerto Natales. El tramo entre Punta Arenas y el aeropuerto está concesionado y solamente los taxis pueden tomar acá pasajeros, ¿ya? Se los comento para que lo sepan y acá ya, bueno, hemos llegado, ¿no?, al aeropuerto, así que ese fue, digamos, el viaje en bus. Acá yo ya me bajé, me preparé para mi siguiente parte del vuelo que era a Santiago. Bueno, y ya estamos en el aeropuerto de Punta Arenas. Llegamos a eso de la 1 del día. Fue un viaje tranquilo en bus. De verdad muy tranquilo, sinceramente, muy planito. Y ya estamos en el aeropuerto y continuaremos nuestro viaje, ¿no?, hacia Santiago más tarde, pero esta aventura por ahora llegará hasta acá. Espero que estén súper bien, que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós y que estén súper bien.